Dale, César, a uno. De nada. Ay, ¿por qué no le traen unas rosas? ¿Quién se las regaló? Bien, Marlene. ¿Trae rosas? Sí, ay. A mí nunca me regalan mi madre. Por eso esperaba que llegaras. Bien, rosas. O sea, me vale madre. Si te las tengo. Quiero saber por qué a ella le dan flores y a mí ni un pinche buenos días. ¿De veras? Sí, te lo juro, iba con él. No, las traía, se las encontré en una habitación. Y ya la otra bien paniqueada. Una vez más. Felicidades, María. Oye, quedamos en tercer lugar. Es lo que yo pensé cuando vi. ¿A qué más? No te puedes guiar por lo que todo el mundo te diga.
Hola jóvenes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una sesión más de estadística aplicada a la administración número 2. Pero damos la bienvenida a Alan, Brian. Brian es nuestro profesor asistente, Saúl, Isayana, Sandra García, creo que estuvo conmigo en algún trimestre. Ian Cortés me parece que también, Katie y Sergio Navarro. Muy bien muchachos. Antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de cómo, qué les pareció la actividad, muchachos? Estamos, pues, de alguna forma introduciéndonos a lo que es la estadística inferencial. Entonces, para ello, pues, necesitamos conocer algunas de las distribuciones. Hay muchísimas distribuciones, pero estas son las que tienen aplicación al área de ciencias sociales. Después vamos a ver la teoría de muestreo, cuántos tipos de muestreos hay. Y pues ahí va a empezar la parte fuerte donde vamos a ver algunas. También tenemos que ver la distribución normal que por ahí anda, que es muy importante para hacer la inferencia. Entonces, antes de empezar, muchachos, ¿qué les pareció la actividad? ¿Les pareció difícil, complicada, interesante o no les gustó de plano? ¿Alguien que comente, muchachos? Pues estuvo interesante y no sentí tan pesados o tan largos los ejercicios. Creo que pues, sí nos dio este, bastantes ejemplos para poderlos realizar. Muy bien, Sandra, muy bien. Bueno, entonces, a ver, no sé, Brian es nuestro profesor asistente. No sé cómo les fue con sus calificaciones, Brian. Pues en su mayoría les fue bien. Sí hubo una persona que se dio medio bajito, pero en su mayoría sí les fue bien. Muchas gracias, Brian. Brian es nuestro profesor asistente y él va a estar monitoreando, está en contacto conmigo para ver si, pues estos chicos, aquí parece que hay unos compañeros que pues enfermó de COVID y esperamos que pronto se pueda, pues bueno, lo importante es que se mejore y que se pueda reincorporar a las actividades. Bueno, muchachos, entonces vámonos a nuestra siguiente distribución. Esta distribución es la distribución de Poisson. Se escribe Poisson, pero se pronuncia Poisson. Bueno, según más bien los enterados. Y entonces, pues, ¿qué es eso de la distribución de Poisson? Generalmente ustedes la van a encontrar en donde la busquen, más bien hay muchas fuentes confiables. La mejor fuente son los textos, pero por ahí van a encontrar que la probabilidad de lo improbable. Es decir, pues, ¿qué sería esto? Vamos a suponer que en algún lugar hay una tormenta y que hay un rayo en una casa y de repente en la misma tormenta vuelve a caer otro rayo. Entonces dices, ¿cómo es posible, no? Que me vaya tan mal. Esta probabilidad fue estudiada precisamente por Poisson. Era un noble. Entonces ahí le llamó la atención que pues en las caballerizas lo- los, eh, los soldados eran muertos por sus propios caballos. Es decir, el caballo pues eh, estaba, obviamente el soldado pues ahí con él lo estaba limpiando y de repente el caballo pues lo que hacía es que le daba una patada y pues una patada, pues era una patada mortal y pues el soldado era muerto. Entonces empezaron casos así como ese y es lo que le llamó a él. Esta distribución pues se encarga de estudiar cosas que no son posibles que pasen, pero a la larga sí pueden suceder. Por ejemplo, cuando nosotros estamos comiendo, tenemos nuestros sagrados alimentos y de repente nos llaman por teléfono para ofrecernos algún servicio financiero o alguna promoción telefónica. Entonces,
¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Generalmente es lo que vamos a estudiar en esta sección. Entonces vamos a conocer, o también por ejemplo, ahorita que pues, está esta pandemia, ¿cuál es la probabilidad de que, imagínense una población de 1 millón, alguna, más bien que yo sea el desafortunado al que le hace la reacción, no sé, la vacuna para anti-COVID? Imagínense que tenemos ahí a más de 2000 personas del laboratorio que ustedes gusten y manden, y de repente va Martín, se la aplican y a los pocos minutos se pone mal. Entonces dicen, pues ahora sí que te tocó la mala suerte. Entonces eso es lo que estudia Poisson. Luego veremos, jóvenes, ahorita vamos a conocer la fórmula, eh, que la distribución binomial, la que vimos la semana pasada, se puede aproximar a la distribución de Poisson haciendo algunos ajustes. Pero bueno, vamos a conocer esta distribución es una distribución muy joven, tiene por ahí de 300 años. Y bueno, es una probabilidad que puede suceder. Esperemos que no nos pase a nosotros nada, ningún percance. Vean, prácticamente lo que nosotros debemos de determinar es lambda. Lambda es la que tenemos aquí. Generalmente va a ser la media o el promedio de los sucesos. Generalmente los ejercicios están pues diseñados para que uno encuentre la media. Hay otros que no se puede encontrar tan fácil, entonces ahí es donde viene la dificultad, pero prácticamente los casos se manejan igualito que la otra distribución binomial. Entonces, miren, tenemos en este caso la probabilidad de que se tengan esas ocurrencias o eventos. Y luego tenemos acá a lambda, que es, como habíamos dicho, es el número promedio que se representa en un intervalo de tiempo, pero es un intervalo de tiempo discreto. Y lo que tenemos ahora, la X va a ser el evento al que vamos nosotros a estudiar. Y como pueden ver, E es el número de Euler. Prácticamente ustedes están muy frescos en conocimientos. Es el número que se utiliza, que es la base natural de los logaritmos neperianos o logaritmos de Neper. Y como pueden ver la estructura, prácticamente la exponencial se mantiene constante y como es negativa, entonces generalmente pues va a decrecer muy rápido. Es decir, en la teoría de las exponenciales de una función y de los logaritmos de la función, se tiene predicho que termina en 5 ciclos. Los matemáticos le dicen que termina en 5 tau, pero realmente son 5 ciclos. Pero ahí todo depende pues de los autores. Entonces vean que es una fórmula bastante, bastante, pues es sencilla. Sin embargo, yo les recomiendo que tengan ahí, como dicen por ahí, que tengan pues su acordeón, por así decirlo. Le toman una cartola cuando ustedes vayan a hacer ahí sus ejercicios. Y bueno, es bastante, bastante. Al principio, pues puede sonar así media, media extraña, pero después se van a familiarizar. Entonces, generalmente vamos a trabajar con esto. Ahora, yo les había comentado que esta distribución se acerca mucho a la distribución binomial, haciendo algunos ajustes, pero ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cuáles son los ajustes? Generalmente tenemos que esta va a tener una media y una distribución estándar. Es decir, la media va a ser el valor central y la distribución estándar va a ser el error respecto a la media. Entonces lo que nosotros hacemos en este caso, pues es en lugar de tener aquí el valor de lambda, ahora vamos a sustituir a lambda
o sea, la media, como n, o sea, el número de eventos, por la probabilidad. Entonces ahí es como podemos aproximar la distribución de Poisson a una binomial. Y entonces por ahí eh, tengo por ahí un ejemplo, tengo uno o dos ejemplos para poder ver cómo se aproxima. Entonces esto generalmente es lo que veremos en esta sesión, y pues ahora lo que aplica es hacer los ejercicios. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda, muchachos? ¿Vamos bien? Ustedes me dicen. Aquí tengo en el chat, muy bien, aquí lo dice en el chat, que dice, muy bien, dice de Kitty Marisol, muy bien. Entonces vamos a ver nuestro primer ejercicio, que está de tamaño minúsculo. Es que, por más que lo quise eh, ver, por más que lo quise editar, no se dejó. Pero bueno, en este caso es una distribución de Poisson pura. Y ahorita vamos a empezar a identificar los términos. Y el enunciado es el siguiente: el número de personas por día que llegan a una sala de urgencias tiene una distribución de Poisson con media 5. Entonces ahí está nuestro primer dato. Luego nos dice lo siguiente: allá la probabilidad de que cuando mucho lleguen 3 personas por día. Es decir, dice, aquí es una palabra que hay que tener mucho cuidado con eso. Que cuando mucho lleguen, cuando mucho. Entonces ahí, ahorita vamos a explicar esa palabra, es una palabra clave. Y la probabilidad de que por lo menos, esa es otra palabra clave, lleguen 8 personas por día. Muy bien, muchachos, entonces esas son dos palabras clave que debemos de tener muy en cuenta. Entonces, lo primero que, como pueden ver, pues a simple vista dicen, oye, pues ya, ahí está toda tu información. Y ustedes dirán, ¿y cómo le hago? Bueno, pues hay que tener hay que tener un razonamiento como el que sigue. Entonces ya nos dieron la media, o que es el lambda. Entonces la lambda nos dice que son cinco personas las que llegan a la sala de urgencia. Y lo otro que nos están dando, pues es prácticamente los eventos que debemos de calcular. Entonces tenemos que calcular para el primer inciso, que no tiene, pero es el primer inciso, serían 3. Entonces vamos a calcular el inciso A, que nos dice cuando mucho lleguen 3 personas. Entonces cuando mucho tienen 3 personas, entonces lo que nosotros vamos a calcular es la probabilidad. Aquí le vamos a llamar X, allá en binomial le llamamos R. Digo, es para distinguirla, podemos ocupar la misma literal, eso es lo de menos. Entonces la palabra es cuando mucho. Entonces cuando mucho, nosotros que tenemos que decir que este evento debe ser menor, igual a 3, ¿sale? Ahí está. Ahí tenemos toda la información. Y esto sería para el inciso A. Entonces lo primero que vamos a hacerla es pues hacer por lo menos estos primeros cálculos a mano para que nos familiaricemos con la fórmula. Entonces vamos a decir, aquí les pinto la fórmula. La fórmula es, la probabilidad es la lambda. La lambda, a ver, déjenme rápido. La lambda a la x, la lambda a la x por a la menor lambda entre el factorial del evento. Entonces vamos a calcular las 3 y luego los vamos a ir al Excel. Digo, porque si es un poquito tedioso. Entonces cuando esta vale 0, pues vemos que nuestra media es 5 a la 0. 5 a la 0 es 1. Y luego tenemos que esto es a la menos 5. Yo quiero que necesito que ustedes me vayan apoyando con su calculadora. Aquí yo voy a escribir el resultado y voy a calcular hasta 3. Entonces aquí tenemos 5 a la 1. No lo escribo, a la menos. Esto es constante y esto es 1. Y ustedes me van dando los resultados. Esto es a la 2. Esto es 5 al cuadrado.
a la menos 5 y esto va a ser 2. Y finalmente, a ver si en esta, si todavía hay espacio, 5 al cubo y a la menos 5 entre 3 factorial. Entonces ahí, pues esta, en la primera es muy sencillo, cualquier número a la 0 es la unidad siempre y cuando sea diferente de 0. Entonces esto es 1, 0 factorial, ustedes ya lo saben. 0 factorial por definición es en la unidad, entonces esto también es la unidad. Y lo único que nos va a quedar aquí, pues es a la menos 5. Entonces por ahí los que tengan calculadora van viendo cuánto es ese número. Entonces tenemos, Y 0.0067. a ver, entonces, ¿me repites por favor después del punto? 0067. 6, 7, muy bien. Hay otros dos dígitos por ahí, no sé si comprendes que no tengo la voz del hablante. Otros dos dígitos a partir del 0. 37. Ok, 3, 7, muy bien. Entonces aquí su compañera nos está dando esta información 3, 7. A ver, por favor, si nos ayudan a calcular los siguientes. Aquí vamos a partir de pues del 0, aquí también. Y esto también van a ser valores decimales. Y conforme nos vayamos pues acercando por ahí del 10, van a ser muy pequeños. Precisamente van a decaer muy rápido por la exponencial. Es decir, acuérdense de la exponencial, va a tener un comportamiento así. Esta va a ser la probabilidad y esto va a ser la variable. Entonces podría empezar a subir así y después se va a empezar a ir a hacer así, así se va a comportar. Digo que son pocos puntos, pero podría tener ese comportamiento. Generalmente, si son con puntos, son con pocos puntos, pues tener un comportamiento así como de un triángulo, porque esos puntos no, lo que hacen no la suavizan, pero aquí se va a ir a 0. Luego va a caer a 0. Entonces su compañera, pues esto sería 5. Esto realmente es 5 por el exponente a la menos 5. Y ya, pues acuérdense que 1 factorial va a ser 1 por 1, 1 nada más. Y luego 2 factorial va a ser 2 por 1. Y 3 factorial va a ser 3 por 2 por 1, es decir, va a ser 6. Ahí en su calculador se lo pueden encontrar con el símbolo, generalmente viene así en algunas calculadoras. O también viene la tecla de esta forma. Y digo, ahí puede venir cualquier otra, pero generalmente viene como segunda función, porque no es muy usado. Entonces, si alguien nos puede apoyar con el siguiente ejemplo, con el siguiente número, perdón. Salió 0.03368,9. Aquí doble cero. No, solo un cero. Ah, solamente un cero. Ok. Yo creo que va a ser al contrario, ¿no? Que va a crecer. A ver, vamos a ver. Entonces 0. Ajá. 33,68,9. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos 6 cifras. Perfecto. Entonces aquí vemos que aquí viene 0, aquí empieza a crecer. Aquí muy seguramente tiene ese comportamiento. Este comportamiento de por aquí. Pero ahorita vamos a ver si tiene. En teoría se tendría que caer, pero ahorita lo checamos con el Excel cuando lo hagamos. Es que tiene que partir de aquí, de un valor. En 0, entonces en 0 está en punto 66. Entonces muy posiblemente va a encontrar, va a crecer así y luego se va a caer. Ahorita vamos a ver. Ahorita su compañera y sus otros compañeros pueden checar. Ahí inclusive, si no tienen una calculadora a la mano, jóvenes, pueden ocupar la calculadora
digo, si están en su computadora, es Windows R y le escriben la letra, escriben así, como se escucha, C-A-L-C, Calc, y con eso les da. Ahora, si están en su celular, pues es un poquito más complicado, pero yo sé que ustedes son muy hábiles con sus móviles. Entonces vamos a esperar que nos den el otro resultado. ¿De cuál, profesor? Ah, por favor, cuando X vale 2, Ah, sí. por favor. Es 0.08422. A ver, otra vez me repites. 0, 0.8.422. 410, muy bien. Y ya, por favor, el último. Es. Cuando X es 3, ¿verdad? Sí, por favor. Es 0.14037. 0.37, muy bien. Entonces, ahora, estos son los eventos que vamos a calcular, pero solamente para el inciso A, porque nos dice que ahí la probabilidad de cuando mucho lleguen tres personas por día, ¿ok? Entonces, esta es la primera. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Si nos están diciendo que calculemos la probabilidad de 3 personas por día, debemos pensar esto, es decir, la palabra clave es cuando mucho, entonces nosotros vamos a pensarlo al revés. Esto vamos a tener que hacer que sea menor o igual a 3. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, una vez que tenemos los cálculos, vamos a proceder así. Vamos a sumar la probabilidad desde 0 hasta 3 de la probabilidad que tenemos en n. ¿Qué significa esto? Ahora, por favor, que me hagan el favor de sumarme los 4 resultados que tenemos. Acuérdense que en la probabilidad el 0 cuenta. Entonces hay que sumar la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la de 2 y la de 3, por favor. Y vamos a ver cuánto nos da. Bueno, esto lo escribo por acá. Y ahorita que su compañera la que nos está ayudando, los demás también, para que nos podamos escribir. Mientras yo voy abriendo una hojita del Excel para presentarlo. Profe, me sacó de la sesión, pero la suma me dio 0.265016. A ver, es 0, punto. Su compañero tiene problemas de conexión. A ver, le vamos a dejar aquí. A ver si se puede reconectar. Se puede reconectar su compañera. Si no, ustedes, alguien más, ayúdeme con la. Pero sí lo mandé por el metro. ¿Lo mandas por el chat? Es que se escucha cortado, Katie. Se escucha cortado. Si su compañera tiene problemas de conexión, bueno, entonces hoy te lo calculamos rápido en el otro. Déjenme ver si yo lo tengo por aquí la respuesta de antemano. NBBB. Su compañera. Ok, déjenme ver. Para 3.
Bueno, ahorita lo calculamos rápido. Ahora muchachos, bueno, voy a hacer aquí rápido porque se convierte de problemas. Entonces, dejen ver la suma de la primera. Das 0,6737 más punto 689 más punto 0,8422 más punto 0,114 0,37 y esto me da 0,13 0,13 86 83. Muy bien, eso es aproximadamente lo que nos daría. Esto lo estamos haciendo a mano, pero vean, la primera habilidad que tenemos nosotros es identificar cada uno de los términos de la distribución. Luego, entender, más bien distinguir las palabras clave cuando nos digan a lo mucho y al menos. Entonces, vean lo que tenemos aquí. El siguiente inciso sería la probabilidad que por lo menos lleguen 8 personas. Imagínense muchachos, hacer esta distribución 8 veces. Es un poco complicado, entonces para eso vamos a hacer cel. Creo que están haciendo mejoras a Zoom, muchachos, que yo manejo otra plataforma que se llama Blackboard. Ahí ven donde donde aquí su servidor también, yo también trabajo en la Universidad del Valle de México y allá nos ofrecen la de Blackboard, pero parece que aquí están haciendo mejoras a Zoom. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿todos están viendo la hojita del Excel? Ahí díganme si no, más o menos. Sí, profe, ya la estamos viendo. Sí, Perfecto, perfecto, muchachos. Entonces, miren, vamos a plantear lo siguiente. Este va a ser nuestro evento, esto va a ser la probabilidad, esto va a ser la probabilidad X. Ahora, en el enunciado nos dice, en el primero que eran 3 personas, digo, no hay mucho problema al calcularlo. Es un poco tedioso, pero digo, podemos de alguna forma, pues, inclusive, pues, así como salvar el día, ¿no? Como dicen por ahí. Pero si ustedes ven el otro inciso, dice que al menos 8. Entonces imaginen hacer ese cálculo al menos 8 y luego encontrar cuál sería el razonamiento. El razonamiento lo vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a calcular desde la probabilidad 0 hasta la probabilidad de 8. Entonces del 1, 2 y con esto lo arrastramos para cubrir el inciso que sería que es 8. Y luego lo que vamos a escribir aquí es, vamos a buscar las fórmulas, ya conocemos el camino, vamos a ver las funciones, buscamos estadísticas y ahí nos tiene que aparecer la distribución de Poisson. A ver, cómo viene. A ver, creo que viene como Poisson. A ver, déjenme ver si viene así. Ay, no la veo. A ver si viene como distribución. Si ustedes la ven antes, me dicen, a ver, distribución. Ya la pasó. Ya Creo la que sí, pasé. ajá. Distribución. Ah, creo que era más arriba. Más arriba, a ver. Distribución beta binomial. Vean toda la cantidad que hay. A ver, Poisson. A ver, déjenme ver por abajo. Está la de Gauss. A ver, está en la P. Ahí está, aquí está Ahí la de. está. Ahí está en la P. Muy bien, entonces aquí en lo que nos dice, pues mira, dice calcúlate cada uno de los eventos, ¿no? Entonces, le vamos a decir que nos dé cada evento pues, en forma individual. Luego por la media es muy sencilla, nos dice que son 5 y luego nos dice el acumulado. Aquí en el acumulado, si queremos que vaya sumando uno a uno, le ponemos 1. Si no lo queremos, si solamente queremos los eventos pues individuales, le ponemos 0. Y ahí está. Entonces vamos a checarla a ver qué comportamiento tiene. Vamos a insertar una gráfica. A ver, es que luego tengo aquí la barrita de zoom que no me deja ver. Entonces vean, ahí están los puntos. Entonces vean que prácticamente el 0 empieza a crecer. Este sería el evento 0, 1, 2, 3. Hasta aquí nos quedamos calculando. Luego crece en el 4, en el quinto y después empieza a caerse. ¿Ya vieron? Aquí pues le faltaron más eventos, pero muy seguramente si la dejáramos sería a 0. Bueno, pues ya vemos cómo se comporta. Vale, entonces ahora
vamos a contestar, le vamos a poner urgencias. Urgencias para que cuando ustedes lo revisen, pues sepan de qué estamos, bueno, más bien de qué se trataba esto, ¿no? Entonces, urgencias es el problema, ahí le ponemos también uno, porque dicen, ¿dónde es? Problema 1, urgencias. Entonces, el inciso A nos dice, ustedes van a tener los archivos. El inciso A nos dice que es por lo menos 1. Entonces, lo que hacemos nosotros en el razonamiento, por lo que único que tenemos que hacer es sumar al menos 3. Entonces, sumamos desde el evento 0 hasta el evento 3. Ahí que le vamos a poner el paréntesis para que no se enoje. Acá ahí. A ver, déjenme ver si lo hice bien. Tengo que hacer hasta 3. Hasta 3. Entonces, esto es la suma. Está curioso porque no me queda lo mismo. Tercero. Hasta 3. A ver, ¿por qué no me está coincidiendo con la suma? No, aquí hay algo raro. Esto me tiene que subir más. Suma. El evento 1, 2, 3. Este número se me hace muy raro, pero bueno. Ahí está. Es lo que nos está dando. Luego, ahora cuando nos dice al menos 8, entonces tenemos que pensar pues en forma opuesta, es decir, como no sabemos, cuánta gente va a llegar, lo que debemos de pensar es lo siguiente. Debemos de pensar a todo el universo, es decir, todo el universo en la probabilidad va a ser 1. Entonces a ese 1 le voy a quitar la probabilidad de por lo menos 8. Entonces lo que hago es, porque se usa el 1 porque no sabemos cuántos van a llegar. Entonces decimos lo siguiente. Voy a contar 8 eventos. Entonces aquí voy a poner la suma. Desde 1, o sea 0, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta ahí van a quedar. Y ahora le vamos a cerrar. Entonces, esa es la probabilidad de que por lo menos haya 8 personas. Entonces, vamos a corregir el otro problema. Aquí tenemos, eso sería el inciso B. Entonces, ya cuando se posicionen en la fórmula, ustedes podrán ver si efectivamente les da esta razón. Cuando nos ponen aquí, ahí está la formulita, ustedes la pueden checar, no hay ningún problema. Muy seguramente se lo vieron con el profesor Félix. Entonces vamos a corregir el otro es punto 26. Es punto 26, 50, 25. Entonces déjame, voy a la otra formulita, porque aquí no me está dando, esto está mal. A mí me ha faltado algo, yo creo que me había quedado. Entonces aquí, ahorita se las comparto. Perdón. Punto 26. Punto 26, 50, 25 aquí. Muy bien, entonces ahí está. Entonces déjenme de compartir, les comparto esta otra. Ok, ¿alguna duda, algún problema muchos con este tipo de ejercicios? ¿Vamos bien? Bueno, entonces nos vamos al siguiente. Tenemos ahora sí el enunciado. En una empresa, la cantidad promedio de llamadas que llegan al computador entre las 2 y las 4 de la tarde es de 2.5. Entonces ahí tenemos un dato. Ahí tenemos a la media o al promedio. Entonces es lambda. A ver, esto es lambda, que es 2.5. Luego, ¿qué más nos dice? Encontrar la probabilidad de que en determinado minuto haya
0, 1, 2, 3. Y el inciso A que nos dice 4 o menos y F más de 6. Entonces ahí es donde pues lo podríamos hacer a mano, pero pues no es, de alguna forma pues es bastante laborioso, entonces hay que tener muy en cuenta estas cuestiones. Entonces vamos nuevamente a la hojita del Excel. Yo lo que voy a apuntar aquí al lado es va a ser el inciso E, que va a ser 4 o al menos, y F más de 6 llamadas. Entonces ahí los que tengan ahí en lo que estén viendo en la computadora, hay que preparar nuevamente la hojita del Excel y vamos a hacer lo siguiente. Entonces dejen aquí, porque no sé si está funcionando esto. Hay que compartirlo nuevamente en la otra. Ahí está. Entonces ahí tenemos esto. Entonces el problema 1 de urgencias, aquí en la hoja 2 le vamos a llamar, pues, ¿cómo lo pondremos? Pues llamadas. Este es el ejercicio. Más bien es ejemplo. Y aquí le vamos a poner llamadas telefónicas. Obviamente son molestas, ¿no? Porque uno está ahí en sus sagrados alimentos y de repente llegan. Bueno, entonces aquí el único dato que tenemos es, pues tenemos todo, tenemos los datos de la media y tenemos los datos que van a ser hasta 6. Entonces hay que calcular cada evento: 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Entonces ahí vamos a poner nuestra ocurrencia o nuestro evento. Aquí tenemos la probabilidad de Poisson. Ya lo escribimos rápidamente. Ahí está. Y como van a ser hasta 6, vámonos desde el 0. Esto se me faltó, esto es 1. Y vamos a correrlo hasta 6. Ahí está. Y luego lo que tenemos aquí, pues hay que buscar nuevamente en fórmulas. Ya sabemos el camino, más funciones, estadísticas. Y viene como la P. Según así la programaban, P, más arriba. Poisson, Poisson, ahí está. Distribución de Poisson. Entonces los eventos, pues los eventos son todos estos. Luego la media es 2.5 según esto. Y luego lo que queremos es que nos dé los datos individuales. Entonces ya calculó la primera. Vamos a ver. Es interesante encontrar cómo se está comportando. Ven, nace en 0, viene aquí y de repente tiene una tendencia a disminuir, es decir, llega a su punto máximo y empieza a crecer. Pero ven, si nosotros tenemos muchos más datos, se empieza a formar una distribución, se llama distribución normal. Entonces, precisamente por eso vemos este tipo de distribuciones, para que ustedes efectivamente vean que van a tender a la distribución normal. Pero bueno, vamos a contestar. Digo, esto lo vamos a ver, la distribución normal la vamos a ver prácticamente todo el curso, pero precisamente lo vamos así como preparándonos para ver este comportamiento. Entonces, lo que nos dice el inciso A, pues los incisos A, del A al D, pues es que calculemos pues cada uno de ellos, de cada uno de ellos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, pues nada más copiarlos. Entonces nada más nos dice que para un evento, que para 0 eventos, luego el otro es para 1. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahí está. Entonces es
Esto es para hacer eventos. Para hacer eventos la probabilidad es muy baja. Luego nos dice que para un evento, para 1, luego para 2, aquí ponemos para 2 y finalmente para 3. Y digo, eso no tiene mucho chiste porque lo único que hacemos es que ya se los realizó. Pero luego nos dice el inciso ANOT y luego también para hacer, esto es para 0, 1, 2, 3. Pero en el inciso E, aquí es donde tenemos que pensarle porque aquí nos pide, dice que 4 o menos. Entonces, ¿cómo pensamos eso? Dice 4 menos, entonces aquí la distribución tiene que ser menor o igual a 4. Lo único que tenemos que hacer pues es prácticamente sumar, es decir, los resultados que ya teníamos, sumarlos así. Tengo que, como me está diciendo que son menor o igual a 4, tengo que sumar desde 0, 1, 2, 3 y 4, es decir, hasta ahí van a estar marcados mis eventos, no tengo otra cosa más que eso. Entonces, este tipo de, pues de preguntas es donde tenemos que tener mucho cuidado. Aquí ustedes se posicionan en el archivo que les mando y ustedes pueden ver la fórmula. Luego en el otro, en F nos dice lo siguiente. Más de 6 llamadas. Imagínense más de 6 llamadas. Entonces aquí ustedes ven el programa, ven que nos está pidiendo lo opuesto. En el otro nos decía que eh, al menos 4 llamadas. Entonces vamos desde el evento 0 hasta el evento 4. Pero luego nos dice en el otro más de 6 llamadas. Aquí cómo pensamos. Tenemos que pensar de la siguiente manera, bueno, no pensar sino razonar, Podría como restar, ¿no? hay que hacer una resta, como no sabemos cuántas personas van a llegar, lo único que sabemos es que en el universo de la probabilidad es igual a 1. Entonces hay que restarle al universo que es 1 lo que va a ser la resta, lo que van a ser los 6 eventos. Entonces aquí vamos a ponerle el igual. Vamos a poner 1 y vamos a contar ahora los eventos. Los eventos vienen desde 0. Entonces aquí contamos un evento. Ah, no, pero perdón, está en la suma. Entonces viene un evento, 2, 3, 4, 5 y 6 eventos. Digo, así lo hemos estado razonando y es lo que, nos resulta. Entonces tengan mucho cuidado con esto, muchachos, porque vean que son dos cosas opuestas, entonces ahí la probabilidad pues sería muy baja. Entonces si ustedes se posicionan, aquí les va a salir la formulita. Preguntas, jóvenes. Dejen guardarlo. Ahorita lo guardamos, ahorita lo guardo y lo vamos a hacer. Vamos bien hasta aquí. Sí, Entonces vean que, muy bien, entonces vean que pues lo primero que tenemos que hacer es prácticamente familiarizarnos con la fórmula, eh, ver cuáles son sus componentes, para qué se aplica, y una vez que tenemos esto, empezar a desarrollarla. Es bueno que los primeros ejercicios lo hagamos los hagamos pues ahora sí a mano, y ya cuando estemos bien familiarizados con las fórmulas, entonces ya los vamos al Excel. Entonces ahí, como ya conocemos la fórmula, entonces ya sabemos qué es lo que nos pide el Excel. Prácticamente el Excel es una calculadora grandotota, perdón, grandota, que tiene todo, pero tiene una estructura. Entonces, para que nosotros lo podamos usar así con toda la libertad, digo, nadie nos lo impide, es primero conocer los elementos. Muy bien, muchachos, entonces voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir la otra que tenemos por acá. Bueno, entonces, con estos dos, pues ya tenemos, ahí ya tenemos los resultados. Entonces, no sé, yo creo que sería bueno pegarlos, los que tengo aquí.
Sí, mejor que se lo voy a pegar aquí para que ustedes se vayan familiarizando, porque van a decir, bueno, ahorita lo tienen fresco, pero después, cuando lo revisen después, van a decir, y bueno, y Martín, ¿qué cosa ahí estuvo haciendo? Entonces, déjenme, pongo y les pongo acá, les pego una imagen, ahí está para que ustedes vean, y luego el otro, pues el otro lo hicimos a mano y el otro viene ahí. Bueno, ahora, nosotros habíamos dicho que nosotros los podemos aproximarnos una distribución, la binomial, la que ya todos conocemos, sabemos, la vimos la semana pasada, y la podemos aproximar a la distribución de Poisson. Entonces, los supuestos son los siguientes, son los que están ahí. Nos dicen que para toda distribución, como ya la vimos, las condiciones es que n tiene que ser muy grande. Tiene que ser muy grande para... O sea, todo lo que está aquí puesto, digo, no me voy a poner a leer la diapositiva. Es lo siguiente. Dibujo. Pues una de las condiciones es que tiene que ser muy grande. Entonces, si n es muy grande, entonces lo que podemos obtener es que ahora, si n es muy grande, lo vamos a escribir así, y si la probabilidad es muy pequeña, lo que nosotros podemos obtener es la media, lambda, la podemos calcular simplemente como NP. Digo, eso en todos los casos, digo, aquí vamos a ocupar la misma nomenclatura que ocupa el texto. Y ya lo que hacemos, ya luego, no, lo que nos dice es que si esto se cumple, entonces también se va a cumplir que P más Q es uno, acuérdense que es P, o sea, P minúscula para no confundirla con la otra probabilidad, es la probabilidad del éxito más la probabilidad del fracaso o de la probabilidad de que no pase. Y todo esto es igual a 1. Y estos son los supuestos, digo, yo sé que ustedes a revisar. Otra cosa que nos dice es que, por ejemplo, que por el por el teorema del límite central, que vamos a revisar, digo, me estoy adelantando un poco, es que para que sea válida una muestra, debe ser mayor a 30 datos. Ustedes lo van a ocupar en mercadotecnia. Entonces, por lo mínimo, su profesor de mercadotecnia no recuerdo bien en qué curso, pero ustedes tienen que, pues prácticamente diseñar, bueno, más bien tienen que encontrar el segmento de mercado. Van a promocionar un producto o un servicio, pero para saber si tiene éxito o no, van a tener que hacer un diseño estadístico, y es aquí donde ustedes van a determinar sus muestras. Por ejemplo, si sus muestras van a ser pequeñas, o sea, menor a 30 datos, muy seguramente tendrán T de student, pero si sus muestras son muy grandes, van a tener que encontrar la distribución normal. Entonces, por eso es importante que ustedes se vayan familiarizando con las distribuciones. Si ustedes ven las distribuciones, son cerca de 40, pero cada una tiene sus aplicaciones. Digo, las que estamos viendo aquí son las que tienen, por ejemplo, lo que es la distribución binomial, Poisson, normal, chi cuadrada y t de student, son las más utilizadas por las ciencias sociales. O sea, no son exclusivas de administración, sino también nos ocupan en economía y en sociología mucho más, porque ellos lo que tienen que hacer es, por ejemplo, los sociólogos lo que tienen que hacer es refrendar sus hipótesis. Se van a un método, tienen un modelo, un modelo social, luego van a tener que cuantificarlo si es que se puede. Entonces, ellos ocupan, hay un programa que se llama SPSS, es donde prácticamente tiene cientos de variables, y es como ellos pueden estimar y pueden ver si efectivamente su estudio es válido. Entonces, cualquier cosa, muchachos, de la que hablaremos tiene que ser cuantificable. ¿Sale? Entonces ahí, ahora lo que vamos a hacer ahí, pues es ver cómo podemos aproximarlo, cómo podemos hacer la aproximación a la binomial, cómo se puede acercar a Poisson, o cómo la de Poisson se puede acercar a esto. Entonces las condiciones, pues, las condiciones donde esta n tiene que ser la población, o sea, n va a ser muy grande, la probabilidad muy pequeña,
y por lo menos debemos de tener más de 50 datos para que se cumpla. Entonces, estas son las condiciones. Bueno, entonces aquí en esta herramienta, digo, en esta herramienta, en este ejercicio no es el siguiente, dice de las herramientas que se producen, perdón, con determinado proceso de fabricación, el 10% resultan defectuosas. Luego nos dice empleando la distribución binomial, y B, la distribución de Poisson, la aproximación de Poisson a la distribución binomial, hallar la probabilidad de que una muestra de 10 herramientas elegidas al hacer exactamente dos defectuosas. Entonces aquí pues comparamos la probabilidad del 10% contra la muestra. Esta no está rebasando las 50, pero vamos a ver si la podemos calcular y ver lo siguiente. Entonces aquí vamos a ir pues señalando los datos. Aquí tenemos el 10% y aquí son 10. Entonces, con la distribución binomial, primero vamos a hacer la binomial, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a revisar la binomial. ¿Alguien recuerda cómo se realiza cuál es precisamente cuál es la fórmula, muchachos, de la binomial? Porque primero, ahorita que ustedes lo tienen fresco, bueno, entonces yo sé que ustedes son muy buenos estudiantes, entonces van a decir, mira Martín, pues la distribución, esto lo vamos a resolver primero por la binomial, ¿sale? Entonces, aquí tenemos P de R, que va a ser igual a n factorial del evento, el evento que yo quiero por n menos r factorial. Aquí la probabilidad es en r, y luego tengo que q, o sea, el fracaso va a ser n menos r. N menos r. Entonces ahí está la formulita. Lo único que tenemos que hacer es, pues, ir sustituyendo los datos. Entonces aquí nos dice que justamente la quiere para 2, exactamente para 2, y aquí nos dice cuando tenemos esta otra palabra es clave, exactamente 2. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, tenemos esa probabilidad, entonces los eventos pues son 10, entonces tenemos 10 factorial, luego tenemos 2 eventos, luego tenemos 10 menos 2, eso nos va a dar 8 factorial. Luego la probabilidad, pues la probabilidad es de 0.1, y luego lo que queremos es que justamente sean 2. Luego el opuesto, acuérdense que P más Q es 1, entonces el opuesto, o más bien, perdón, el complemento es 0.9. 0.9, luego nos dice que van a ser 10 menos 2, esto va a ser 8. Entonces, vean por qué es bueno luego usar el cel, porque luego los números que están aquí son muy grandes. Pero bueno, esto nos sirve como ejercicio. Entonces ahí, muchachos, por favor, calculen cuánto es ese valor. Digo, entre más datos tengamos, entre más participen, mucho mejor, para que así podemos ir corroborando. Yo ando viendo si por ahí lo hice. Yo creo que alguna vez lo hice, pero no sé cuándo. Aquí esperamos cuánto nos da esa distribución. Ahí si ustedes van viendo, están calculando, ahorita hacemos ese y luego, este es el de la binomial, y luego nos seguimos al de, aquí le ponemos con otro número, para decir, con otro color.
En el otro, mientras ustedes calculan este numerote, que es un número muy grande, tengan mucho cuidado. Vamos a calcular el otro. El otro es el de Poisson. Entonces, tenemos la probabilidad en X. Y ahora lo que tenemos ahora es. Aquí voy a poner la formulita y luego la sustituimos a la menor lambda con X factorial. Así que tenemos. Son dos eventos. Aquí ya tenemos ahí una respuesta. Nos dice, aquí dice Saúl Yair, nos salió ese número que todos estamos viendo. Deja checarlo. Está un poquito más, está muy bajo tu número, Saúl. A ver, por favor, vuélvalo a calcular. Pero gracias de todos modos, para que lo vayan checando. Muy bien. Luego este es 2 factorial, luego la media de cuánto. Ah, pues es que no tenemos la media. Entonces NP, y no es cierto, es que no tenemos la media. La media es NP, a ver, aquí le puse la goma. Es NP, entonces va a ser 1. La media que tenemos nosotros es el 10%, es 0.1. Y luego la otra es pues 10. Y esto no lo recordamos mal. Entonces tiene que dar 1. Entonces ahí tenemos el valor. El valor de lambda. Y esto no es cierto. Esto no es X. Esto es lambda. A ver si copiamos la fórmula. Déjame mostrar la formulita esta. Esto es lambda. Esto es lambda a la X. Que quede bonito. Lambda a la X, entonces esto es 1. Entonces sería 1 al cuadrado por a la menos 1 sobre el evento, ¿no? 2 faltaría. Ahorita vamos a esperar los resultados de sus compañeros. Por eso uno lo puse con negro para que no nos confundamos, y el otro lo puse con color rojo. Entonces por ahí que hay alguien que sea bueno con los números calculando, digo, eso es. También con el uso de la calculadora, tengo mucho cuidado con el uso de los paréntesis, muchachos. Porque luego eso es lo que nos falla, digo. Yo en algún momento, hasta, hasta uno como profesor, a veces si no usas el paréntesis se te va el número. Te una cosa que no tiene sentido. A ver, yo también lo voy a hacer y yo tengo aquí el resultado, pero según yo lo hice en el cel. Digo, es que el cel es una maravilla. Una vez que uno usa el cel, ya no lo quiere soltar. Entonces es esto. 10 menos 10 menos 10 menos 2 es 8 factorial. Aquí te lo borro y pongo el 8 factorial. Según esto, a ver, chicos, vamos revisando la mucho. Según todo esto, todo esto factorial, así solito, a mí me da 45. Entonces, revisen, por favor. O sea, toda la reducción del factorial me da 45 y luego ya hay que multiplicarlo por el 0.1 al cuadrado por el 0.9 elevado a la octava potencia. Aquí les comparto el resultado, muchachos. Es 0.1937. Digo, hay que ocupar hasta 6 dígitos después del punto
porque son números muy pequeños. Entonces ahí está la primera prueba. A ver, revisen a muchachos y ahorita pues yo estoy aquí atento para a ver si alguien le coincidió. Vayan revisando muchos término a término. Según esto, ocupen por favor sus paréntesis y vean. ¿Alguien coincide con este resultado, muchachos? Y mientras recibo el otro, mientras reviso el otro. El otro 1 cuadrado pues es 1. Y a la menos 1 y luego entre 2. Ok. A ver por aquí. Yo tengo el resultado. Ahorita no sé qué si ustedes pueden para compartir el resultado. A ver, por ahí. Creo que ya nos. Ya alguien tiene un resultado por ahí. A ver si. Ya más con que vean que sí coincide. Dice Saúl. Dice. Perfecto, muy bien, muy bien. Ese fue Saúl. Perfecto, ahora, si nosotros hacemos el siguiente es más sencillito porque solamente hay que pues multiplicar e a la menos 1 entre 2 y eso nos da, ay, perdón, aquí lo estaba escribiendo con rojo, ¿verdad? Y esto nos da punto 1839, punto 1839. Entonces dejen rectificar el resultado, es a la menos 1 entre 2. Punto 1839, muchachos. Entonces vean, la binomial nos salió punto 19, punto 19,4, digo, así para términos de redondeo, punto 19,4. Mientras que la aproximación a Poisson, o sea, de Poisson a la binomial, me está dando punto 18,4. Entonces vean cómo la coincidencia es bastante buena. Aquí nada más el error sería de una décima. Entonces vean que es muy muy buena aproximación. Digo, a lo mejor trabajando con más números podríamos encontrar una mejor concordancia. Entonces aquí muchos vamos
vamos viendo cómo se aproxima. A lo mejor porque no está cumpliendo totalmente, ¿no? Porque vean que lo que nos dice el enunciado es que la n tiene que ser muy grande y que por lo menos debe de ser 50 datos. Entonces, a lo mejor sea por eso, pero digo, es bastante buena la aproximación. Aquí tengo punto 19,4 y aquí tengo punto 18,4. Entonces es una décima. Preguntas hasta aquí, muchachos, dejan guardarles esto para que al rato se los mande. ¿Vamos bien? Para pasar ahora sí al siguiente pues ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y aquí creo que en este sí, que recuerdo que en este sí viene bastante bien la relación. Entonces, en esta relación nos dice lo siguiente. Si la probabilidad de que un individuo tenga una reacción adversa a una inyección, vean así, es a ver, deje por ahí que lo dicen acá en el chat. Perfecto, muy bien, Saúl. Perfecto, muy bien. Entonces a lo mejor les quité, a ver, disculpen si les quité antes el resultado. Entonces prácticamente todo va a depender de su calculadora. Todo va a depender de su calculadora y pues de los números que estamos viendo. Dejen anoto los datos y lo vamos a hacer en el set para que no nos quedemos así con esa espinita. Digo, esto lo hicimos a mano, entonces más dejen ver que aquí la media, para Poisson es de 0,1. Son n es de 10. Lo que queremos es que x sea 2. Bueno, entonces aquí les vuelvo a compartir rápido, 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 rápido. Aquí está la otra. Entonces aquí le vamos a poner el ejemplo 3. Y ustedes van a decir, ¿por qué Martín quiere que lo hagamos a mano? Es que hay que hacerlo primero a mano. Y una vez que ya tengan el dominio, pues ya podemos usar el cel libremente. Entonces le vamos a poner el ejemplo 3. El ejemplo 3, y estas son herramientas. Entonces lo vamos a hacer rápido con las fórmulas. Digo, no hay ningún problema. Herramientas. Entonces más hay que acordarnos que este va a ser la binomial. Binomial. Y el otro va a ser Poisson. Entonces hay que irnos rápidamente a las fórmulas. Las funciones. Y vamos a ver la binomial. Entonces, a ver, el binomial debe venir por aquí. Aquí está, binomial. Entonces, número de éxito, pues nada más es 1, nada más es 2. ¿Cuántos ensayos? Pues 10. ¿Cuál es la probabilidad del éxito? Pues 0,1. Vean que el cel calcula el complemento. Y el acumulado, pues no quiero ningún acumulado. Ahí está. Entonces, esta es la binomial. Y aquí le vamos a poner con X. No, es que estábamos ocupando R, ¿verdad? R para distinguirlo. R con dos herramientas, aquí lo ponemos defectuosas. Ahí está. Y le ponemos bonito. Y luego pues hacemos lo mismo. Aquí hacemos la de Poisson. De Poisson. Y aquí pues va a ser y va a ser aquí lo mismo, ¿no? Y ahí está más sencilla de usar. Entonces aquí nuevamente en inicio para no perderme, luego las más funciones, estadísticas y Poisson creo que viene como P. Este fue de Poisson. Entonces me dice pues cuánto es el evento es 2, la media era 1, ¿no? Esa como la sacamos de multiplicar 0,1 por 10 nos da 1. Yo no quiero ningún acumulado. Entonces vean que aquí, por ejemplo, los coincide bastante. Vean, este es .19.4 pues para la práctica, ¿no? Y este 18,4, entonces es prácticamente una décima, entonces está bien.
La calculamos bien, muchachos. Entonces ahí está. Este es el resultado para la primera. Y este es el resultado para la segunda. Ahora vamos a hacer el ejercicio que está acá, pero necesito andarme cambiando de pantalla, pues para poder entenderlo. Aquí nos dice, vean que este libro es un libro ya, pues, ya con sus ayeres, pero ahora sí que aquí fue la probabilidad del improbable, ¿no? Dice la probabilidad de que un individuo tenga una reacción adversa por un medicamento por inyección de determinado suero es de 0.0000, a ver, 0.01. Entonces aquí tengo 0. A ver, 0 sobre 0.1, esa es la probabilidad. Y luego lo dice, determinar que la probabilidad de 2000 individuos, o sea, la muestra, imagínense, son 2000 personas. Entonces allí, bueno, ahorita hago los comentarios. A, que nos dé A exactamente 3. A ver, aquí ponemos exactamente 3. B, más de 2 sufran 2. Ahí, entonces aquí está la y luego B, más de 2. Más de 2 sufre una reacción adversa y luego nos dice, ahí trae una leyenda que pues nosotros no tenemos Minitab, pero tenemos el CEL. Dice usar Minitab para hallar las respuestas empleando tanto Poisson como binomial. Entonces vamos a las vamos a hacer por los dos métodos porque pues aquí hacer esto a mano si ya se complica mucho por los factoriales. Inclusive si usted le ponen un factorial por ahí cerca de los, no recuerdo bien si son los 200 o 300 a su calculadora, la calculadora pues les va a marcar error. Les va a marcar error porque no puede, porque ya el algoritmo que tiene son para números en un rango. Entonces si nosotros sobrepasamos el rango, pues se nos puede, más bien nos marca error y no es posible. Entonces precisamente se hacen estas aproximaciones. Entonces aquí tengo todos los datos y les comparto aquí, me voy otra vez para allá. Aquí estamos en el CEL, entonces aquí vamos a poner en el ejemplo 4 le ponemos, pues vamos a ponerle vacuna, muchachos, ahorita que estamos aquí con esto de la pandemia. Es que dice inyección, o mejor le ponemos, pues mejor vacuna, ¿no? Porque dice que es una inyección. Entonces, esto le vamos a poner vacuna. Vacuna, ahí está. Bueno, entonces lo que quieren es que por lo menos 3 personas. Entonces hay que hacer aquí nuestro cálculo. Entonces vamos a ponerle X. Vamos a ocupar el X tanto para P y para R. Porque estamos refiriéndonos al mismo evento. Entonces aquí tenemos nuestra X, aquí tenemos nuestra X y aquí tenemos. Nos vamos a ir hasta cuántos, hasta 3. ¿Por qué no lo dice más? 0, 1 y luego lo condensamos, lo arrastramos, ¿sale? Entonces esto lo vamos a hacer, este vamos a ponerlo, esto vamos a hacer por la binomial. Entonces aquí le ponemos binomial, binomial, binomial. Ponemos binomial y aquí le ponemos aquí para, y esta va a ser la probabilidad. No, entonces aquí vamos a ponerle que este es R para distinguirlo. Le ponemos que esta es la probabilidad para Poisson, para que veamos que este es Poisson. Esto dio usted la magia que nos da el CEL. Esto es una herramienta muy, muy poderosa. Entonces, Poisson lo vamos a poner, que le ponemos un color bonito. A ver, este mero que está aquí. Entonces, primero calculamos para la binomial. A ver, estamos en tiempo, sí, todavía estamos a tiempo. Estadísticas. Nuevamente la binomial, aquí anda de la distribución.
Distribución, gama, distribución binomial. Entonces, en los ejércitos que no sé, imagínense muchos, hacer el factorial de 2000, digo, si usted le pone el 2000 en su calculadora, le va a marcar un error, pero luego nos dice el número de éxito. No, aquí estoy mal. Los que vamos a calcular, el número de éxitos van a ser estos. Y los ensayos son 2000, imagínense, 2000 ensayos. O sea, cuando ustedes, ahorita que nos están vacunando, más bien, a mí ya me vacunaron, espero que a ustedes también les toque pronto. Pero es impresionante, muchachos, los protocolos de vacunación. Entonces, pues luego, ustedes no se dejen llevar por los rumores falsos de que me va a pasar esto, no, todo lo contrario. Esto les aseguro que es muy seguro. Entonces, así que no se dejen llevar por noticias falsas. Bueno, entonces es la probabilidad y ya nada más, ¿verdad? Y esto es 0. Pues ahí está. Esta va a ser nuestra probabilidad de Poisson, perdón, de binomial. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la otra, porque nos está diciendo que es para ambos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular la otra, que es fórmulas. ¿Qué tenemos aquí? Sé que se me quita esto. Más funciones. Les vamos a estadísticas y ahora sí los vamos a Poisson. Poisson, aquí se va por acá abajo. Solución de Poisson. Entonces aquí en este caso pues son los mismos datos. Luego la media pues es 2. ¿Cómo sacamos el 2? Cuando hacemos la aproximación de la ecuación a la binomial, tenemos que multiplicar eh, la probabilidad, que es 0.01, por los 2000 casos, y eso nos va a dar un número 2. Y luego el otro es 0, entonces ahí nos está aplicando. Entonces en el programa nos dice exactamente 3. Entonces vean, este sería el inciso A, exactamente 3. Este es inciso A, esto es con X igual a 3. Y como pueden ver, tanto Poisson como la binomial, como están las condiciones dadas, vean, coinciden. Estas binomiales 1805, 37 y otras 1804, 47 se aproxima bastante. Dice siempre va a ser 0. Saúl, no, solamente cuando es 0 factorial por definición es 1. Es lo que nos pregunta Saúl. 0 factorial, muchachos, es 1 siempre. Por nada es Saúl. Ahora, vean que pues, prácticamente no es que yo esté aquí, como dicen por ahí, haciéndolo propaganda, pero ven que es muy cercana, 18.05, 18.04. Muy buena aproximación. ¿Y cuál es la ventaja? Vean que la ventaja de Poisson es más sencilla, es mucho más sencillo de manipular que la distribución de binomial. Porque si ustedes, digo, nada más hagan el experimento, muchos. Escriban 2000 y saquen el factorial a su calculadora y van a ver qué les da. Háganlo, muchos, digo, sin miedo, digo, háganlo en su calculadora si la tienen ahí en la manita o en la de su celular. Les va a marcar un error, precisamente porque es un número muy grande y la calculadora no tiene la memoria suficiente para poder realizar el evento. Luego nos dice el otro, este es el A. Luego este es el B. ¿Qué nos dice el B? A ver, espérense, es que tengo aquí todo B. Más, a ver, déjenme. Me voy mejor a la hojita. Más de 2 sufran.
más de 2 sufran el evento. Entonces, pues como no sabemos cuántas personas son, aquí dice que son 2000, pero pueden llegar más. Entonces lo único que hacemos es lo siguiente. Tomamos el 1, que es todo el universo, y le restamos la suma y contamos dos eventos. El evento 1 y el evento 2. Esto nos da que es un 59%. Y luego la otra, vamos a ver qué tanto se aproxima. Menos la suma del evento 0 y evento 2. Entonces vean cómo aquí empatan .59. Si esto lo multiplicamos por 100 para tener un porcentaje, tenemos que el 59% puede tener este evento, mientras que para la otra distribución nos da este por 100, que es muy similar. Aquí queda ahí, dejen ver. Aquí, ¿por qué multiplica? Es que no multiplica por 10, no multiplica por 100. Entonces ven que es muy similar, muchos. Entonces ahí está. Pero eso es más de 2 que tengan. Entonces es así como ellos van, pues de alguna forma, viendo las probabilidades. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ven, digo, disculpen el ruido ambiental, no sé la hora de la basura, pero aquí lo podemos ver. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario? No, profesor, todo está quedando muy bien. Perfecto, muchachos. Entonces, vean que pues aquí está la probabilidad. Y pues, pues hasta aquí ya dejo de compartir. Hoy te reservo esto, reservo lo de acá. Y pues para la siguiente, creo que ya empezamos con muestra, muchachos. Pero dejen ver si está habilitada el aula. Dejen ver rápidamente. Creo que no se las habilité, creo que se me fue. Ahorita estamos haciendo algunos eventos para el departamento y entonces por ahí, pero ahorita déjenme rápido para que vean de qué se trata. Ahorita les voy a compartir la imagen. Ahorita mientras carga esto, a ver, esto es taller, estadística. Sí, la semana que tenemos está oculta para ustedes, perdón. Entonces, última edición, aquí está. Mostrar la semana. Perfecto, pues aquí desactivo y comparto. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es esto con esto. Aquí tenemos la actividad. Entonces vean, esta actividad pues es Poisson. Aquí están los videos para que ustedes lo vuelvan a repasar. No son los únicos videos, hay muchos más. Creo que en el segundo habla de cómo podemos aproximar la Poisson a la binomial. Luego, pues en esta actividad hay que entregar. Son 1, 2, 3, a ver, déjenme, 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios para que ustedes los entreguen y pues prácticamente están habilitados, muchachos, para que ustedes revisen el material hasta el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto, faltando 5 minutos antes de que termine el día. Yo por lo general, digo, ahorita Brian es el que nos está ayudando a llevar el registro de sus actividades. Entonces, Brian, esta actividad, yo más o menos no me tardo más de 72 horas. Entonces, por ejemplo, hay por ahí, si le puedes echar un ojito, hay por el miércoles o jueves, para que por favor registre las actividades de los jóvenes. Y por ejemplo, la siguiente actividad es automatizada. Entonces, lo que hice es que puse una automatizada, una para entregar, una automatizada y una para entregar. Entonces, las automatizadas es luego, desde el momento que los muchachos realizan, tú Brian, nada más haces el corte,
pero para la actividad para entregar, por favor, es así por ahí de entre miércoles y jueves, porque es así me tarda un poquito en revisarlas. Pues, ¿alguna otra duda, pregunta, muchachos, comentario? Perfecto, profesor, sí, está al pendiente de eso. Muchas gracias, Brian. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, profe, creo que todo está bien. Perfecto, muchachos, pues, pues ahora sí que excelente y bueno, ya es martes, pero todavía es la semana es muy joven. Pero estamos viendo la siguiente sesión. No al contrario, Saúl, Dios mediante, espero que todos estemos bien, que todos pues estemos bien de salud y por favor, muchachos, si ya en su si les toca vacunarse en su municipio o es que ya les cambiaron ahora o su alcaldía, háganlo y pues esperemos que todos estemos muy bien de salud. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Todo, Hasta profe. luego. Hasta luego, muchachos. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.